¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlos de nuevo al canal Tributario MX, su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega con otro de los temas que tiene que ver con actualidad en materia fiscal, con algunos temas importantes, sobre todo ahorita inicio de año, en los cuales pues tenemos algunos cambios importantes y que hacíamos referencia inclusive al tema de la reciente publicación de la resolución miscelánea fiscal a finales de diciembre del 2022 y que inicia su vigencia a partir de enero del 2023, en los cuales pues principalmente referirnos sobre todo a temas de importancia para los empresarios, para los asesores, consultores, contadores en la conservación de los elementos, por ejemplo, de contabilidad, con la documentación comprobatoria de las operaciones o transacciones realizadas por un empresario en la actualidad y que pues abordamos que ha tenido cambios en este régimen, sobre todo de obligaciones y derechos que tiene el contribuyente, que señala el propio Código Fiscal de la Federación, que es el ordenamiento que regula la relación jurídico-tributaria precisamente entre el contribuyente, denominado sujeto pasivo, y sujeto activo, que es la autoridad, la administración hacendaria, ¿no? Entonces, en este caso sabemos entre las obligaciones que se han marcado desde la utilización de medios electrónicos, la utilización de un buzón tributario, desde subir la contabilidad, que llamamos subir la contabilidad en línea, o tener esa información de un catálogo de cuenta, además aunado a sobre todo a un tema de la balanza de comprobación mensual que debe de tener la autoridad para efectos de tener en todo caso información que le sirva como un insumo para efecto de tanto el cumplimiento como para una posible ejercicio de facultades de comprobación en ese sentido, ¿no? Entonces, en esto se ha hecho hincapié en que normalmente sabíamos que las autoridades tienen 5 años en general, vamos a hablar del término general, de caducidad de las facultades de comprobación previsto en el propio artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, 5 años evidentemente computados a partir del siguiente día que se presenta la declaración del ejercicio, cuando tenemos una contribución que tiene una causación o devengo anualizado como impuesto a la renta, pues a partir del siguiente día que presentamos la declaración del ejercicio, pues empecemos con el cómputo de 5 años y siempre que no presentemos alguna declaración complementaria que modifique sustancialmente los renglones específicos que tienen que ver con tema ingresos, deducciones y demás declaradas, para efecto de que hablemos que se extingue la obligación tributaria a través de la figura también de la, en todo caso, de la caducidad para efectos fiscales que estamos manifestando. Entre estas reglas, sobre todo, hemos tenido modificaciones en los últimos ejercicios del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, en el cual también establece la obligación de la conservación de la contabilidad por 5 años para que la autoridad tenga, en todo caso, pues este lapso de tiempo para llevar a cabo una revisión de la comprobación de lo que denominamos precisamente el hecho generador y el hecho imponible de la obligación, cuando estos dos elementos precisamente se dan en la práctica, cuando tenemos que el hecho imponible es actualizado los supuestos que mandata la ley y que están en una norma tributaria y que al mismo tiempo tiene esta norma una sanción y tiene un plazo de cumplimiento, pues debemos de considerar esos aspectos para pues estar muy acordes al sentido de lo que debemos de conservar como documentación, y entre ellos sabíamos que era desde conservar la documentación de manera en física, electrónica, en una data room, etcétera, contener precisamente el cumplimiento de las obligaciones que el propio artículo 30 mandata, y sabemos que en general son los 5 años, pero que sabíamos también que a medida de que tenemos efectos fiscales habría que considerar que deberíamos de conservar, además de esos 5 años, pues los periodos en donde llevamos todo el proceso de efecto fiscal, cuando por ejemplo tiene una pérdida fiscal, etcétera, de tener ese efecto durante el tiempo, y además los 5 años que la autoridad tiene para estos efectos, y evidentemente siempre que el contribuyente en un tema de un ejercicio no interponga las facultades
en esas facultades de comprobación, medios de defensa, ¿verdad? No impugne una orden de visita, no impugne un requerimiento de datos, informes o documentos vía amparo indirecto cuando considere también que hay una violación a sus derechos. Y dentro de esto, el 30 también sabemos que tuvo reformas importantes al establecer algunas obligaciones que tienen que ver con el cumplimiento de pues de actas de asamblea, que tiene que ver con estados de cuenta bancarios, que tiene que ver con papeles de trabajo donde se establecen indicadores como el tema de CUCA, que es la cuenta de capital de aportación, de la CUFIN, que tiene que ver con la cuenta de utilidad fiscal neta, que llevan las empresas, en las cuales normalmente vamos a tener algunos efectos un poquito diversos esos 5 años, en donde nos establece que puede ser un poco más del plazo o puede subsistir durante toda la vida que tenga esa sociedad o que tenga esa persona en relación a este tipo de documentos, en donde pues podemos darle efecto a una evaluación de acciones, cuando le tenemos que dar efecto a un superávit por revaluación, por ejemplo, en alguna de las cuentas que tenemos de activo y que nos genera un superávit en el lado del capital y que genere en todo caso conservar por mucho mayor tiempo este tipo de resultados, estados de cuenta bancarias, actas de asamblea, etcétera, en los cuales la autoridad pudiera tener información, datos que pudiese llevar a cabo a una revisión de carácter integral. Aquí es donde se va a ampliar y podríamos tener mucho mayor el lapso en que la autoridad puede requerirlos y nos pueda pedir efectos precisamente de entrega y de atención. Cuando hablamos inclusive de temas como contratos, como convenios, en donde la autoridad puede estar aplicando algún procedimiento que denominamos presuntivo, en el cual precisamente debemos de conservar contratos, convenios, los pagos que hicieron las partes en las diferentes operaciones que se hayan celebrado, son puntos muy importantes en la aplicación precisamente del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, y en atención a estos aspectos, pues bueno, es también indicar en las asesorías, en la consultoría que también se da a las empresas, pues que conserven precisamente el tipo de documento, cuál es lo que debemos de hacer si vamos a cumplir con, por ejemplo, la norma 151 en cuanto es una de las normas más importantes para digitalizar, para hacer documentos de carácter electrónico y tener la conservación de estos aspectos que son muy relevantes en el cumplimiento de carácter fiscal. Por esto, pues se recomienda, ¿no? De las recomendaciones es siempre clasificar la información, saber cuándo tenemos la regla de la terminación de un ejercicio, si ese ejercicio va a tener el tema de conservar en todo caso estos elementos por más tiempo, más que 5 años, durante la vida de toda la sociedad, para efecto de dar cumplimiento en todo caso a algún requerimiento de obligaciones por parte de la autoridad en un lapso determinado. Por eso esta importancia de tocar el tema del artículo 30 y bueno, con esto emitir las recomendaciones de que los asesores identifiquen el tipo de documento que se tiene y se clasifique y en todo caso podamos tener el cumplimiento, ya sea inclusive cuando debemos de cumplir con un tema de fecha cierta, es decir, podamos digitalizar y podamos conservar en algún medio tanto físico, electrónico, hablando ahorita de la data room, hablando de temas de actualidad electrónica en donde también pues se va a conservar esta documentación. Bueno, no me resta más que agradecerles y nos vemos la próxima.